El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Recientemente celebramos la fiesta de la Asunción. Me imagino que los que tuvieron la suerte del feriado de los 3 días, mañana sufrirán con la levantada. Así que ahí se acuestan temprano hoy. Además del feriado, ¿verdad? Que algunos lo aprovecharon, celebramos la fiesta de la Asunción. Y bueno recordar que la Asunción significa para nosotros, en primer lugar, la glorificación de la Santísima Virgen María, quien fue preservada de toda mancha de pecado, como la conocemos, verá, la Inmaculada Concepción o la Concepción Inmaculada de María. Y en atención pues a esta gracia especial, pues entiende la Iglesia que también fue preservada de la corrupción del sepulcro. Es decir, el que ella haya sido escogida, preservada del pecado, pero que luego, en su proceso de crecimiento, por ella misma, se haya mantenido llena de gracia, sin mancha de pecado. De alguna manera la Iglesia considera pues que también merecía pues ser rescatada de la corrupción del sepulcro, es decir, de la muerte. Por lo tanto, María, curiosamente, pues va a tener, por así decirlo, pues una ventaja sobre el Hijo, porque el Hijo, sabemos que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso. Sin embargo, la madre, dice la Iglesia, terminado el curso de su vida terrena, es decir, en el momento último de su existencia, fue asunta, digámoslo en otras palabras, fue rescatada. Y oficialmente hay que afirmar que fue resucitada para poder participar de la gloria de su Hijo. Esto naturalmente por sus méritos, porque el hecho de que haya sido preservada de toda mancha de pecado, pues no suponía que ella podía decir que tenía ese privilegio para siempre, no, ya dependió de ella. Reconocemos que fue concebida sin mancha de pecado, pero ya a partir de su uso de razón, en su desarrollo humano, pues entendemos que la Madre del Señor permaneció igualmente inmaculada. Valoramos ciertamente el concepto de la virginidad. Afirmamos la virginidad antes, durante y después del parto.
Pero eso no es solamente el valor de la madre. Tiene que ver con el haber permanecido sin mancha de pecado. Y en atención, creo, a ese mérito, porque ya es mérito suyo, entonces goza de la presencia y de la gloria de su Hijo. Por eso hablamos de la intercesión de la Virgen María como mediadora entre su Hijo y nosotros. De alguna manera, pues también hay que considerar que este mérito de la Virgen María, pues tiene que ver con que no existía la posibilidad en su tiempo del perdón de los pecados, cosa que hoy pues nosotros podemos disfrutar. Para nosotros, digamos, tratando de comparar un poco la relación con la madre, el bautismo, de alguna forma, pensando en un niño, un infante, pues nos da esa condición de estar inmaculados, limpios de toda mancha. Por eso el vestido blanco, ¿verdad?, que lo representa. Pero la experiencia humana nos va diciendo, ¿verdad?, que según vamos creciendo y vamos desarrollando, pues vamos cometiendo pecados. Más o menos ya a partir de los 8 años. Más o menos. ¿Tú cuántos años tienes? 8 años. ¿No? ¿Y habrás cometido algún pecado ya? ¿Sí o no? No, gracias a Dios. Entonces sigue siendo inmaculada por el bautismo. La ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de la Virgen, es que, por ejemplo, cuando llegue el momento de tu primera comunión, entonces hay la posibilidad del perdón de los pecados. Y entonces para nosotros, pues la facilidad de que el perdón de los pecados nos devuelve otra vez la gracia que hemos perdido. Esto es un privilegio, es una oportunidad que tenemos actualmente. En tiempo de María no había oportunidad del perdón de los pecados ni de recuperar la gracia. Entonces fue ella, por ella misma, que logró mantenerse sin mancha de pecado. Por eso hay que seguir apreciando, valorando la persona, la identidad, ¿verdad?, católica que nos hace, pues, identificarnos con la Virgen Santísima. Por supuesto, ¿verdad?, además de las garnachas, además de la feria, además de los churros. Huele a churros, ¿verdad? No. Me llegó ahorita así como que garnachas, churros, ¿qué más hay? En la feria, no fue en la feria. Los elotes cocidos, locos, las manzanas en miel. ¿Qué más ustedes? Se nota que no tienen hambre, ¿verdad? Ustedes almorzaron tarde, eso es lo que pasa. Además de todo esto, ¿verdad?, los dulces y la conserva, se llama, ¿verdad? Conserva de coco, de camote también hay, ¿verdad? Manías, etc. Bueno, aparte de eso, hoy el Evangelio nos presenta una mujer también. Y es un texto muy interesante este de la mujer cananea. Era una mujer pagana, es decir, no creía en Dios, en el Dios de Israel. Los paganos tenían otros dioses. Y curiosamente, esta mujer pagana, pues se acerca a Jesús, le implora, le suplica, le grita. Y entonces son los discípulos que interceden: Señor, atiende, la verdad, porque vienen gritando, haciendo escándalo. Y entonces viene la petición, ¿verdad?, por su hija que está enferma. Y viene una respuesta de Jesús que aparentemente, pues pudiéramos suponer que es un poco grosera. Dice el Señor: no está bien darle la comida de los hijos, de los amos, de los patrones, a los perros. Perritos, dice ahí, va a suavizar un poquito, pero oficialmente no es bueno, no está bien. Entendido esto como los paganos. Lo sabía la señora.
Sabía ella que era una pagana, que tenía otros dioses. Mas, sin embargo, por la necesidad, supongo yo también por la fama de Jesús, ¿verdad? Porque yo creo que esto era conocido por las personas, judíos y no judíos, ¿verdad? Creyentes y paganos. Se atreve la mujer primero a hacerle la solicitud, sabiéndose pagana, sabiéndose no creyente. Y entonces la respuesta de Jesús no le sorprendió, no la ofendió. Y viene algo sorprendente, ¿verdad? Porque dice, está bien, sí, es cierto, es verdad, lo acepto, ¿verdad? Pero también los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los amos. En este caso, los hijos, los amos, los patrones son los israelitas, el pueblo elegido por Dios. Y esto sorprende a nuestro Señor, ¿verdad? Porque efectivamente la mujer se conformaba con las migas, con las sobras, con lo que los otros tiraban, con lo que no les interesaba. Las sobras era suficiente para la salud y el bienestar de su hija. Y la respuesta de Jesús es obvia. Mujer, qué grande es tu fe. Que se haga como tú mandas, como tú quieres y como tú digas, ¿verdad? Y en aquel momento dice, la hija quedó curada. Bueno, yo encuentro aquí dos conclusiones bien importantes primero para nosotros. Creo yo que en este momento ya de la historia, para nosotros somos creyentes, pues no es las migajas, no son las obras. Yo creo que en ese sentido, pues sí, nos tenemos que sentir privilegiados de ser invitados por Dios a participar, como muchas veces hemos escuchado, de un banquete. Y hablamos del banquete, efectivamente, para nosotros la Eucaristía, un banquete. No se trata de lo que sobra. La mujer cananea, entiendo yo, causó un cambio, porque originalmente el mensaje de Jesús estaba destinado a Israel. Por eso decía, yo no he venido sino a las ovejas descarriadas de Israel, Pero la actitud de la mujer, la fe de la mujer, ocasionó seguramente, pues por ahí ya un cambio en la orientación. También los paganos podían ser beneficiados con el mensaje de Jesús. Por eso veamos la segunda lectura. San Pablo trae pues esta reflexión. Dice San Pablo, tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Llegaron las niñas, ustedes ven, están llegando mis niñas. Bueno, damos gracias a Dios que estaba con la pena yo porque no, yo salí a las 6:15 más o menos de Amatitlán y miren a la hora que están llegando, pero ya, gracias. Las niñas de las pandillas. Dice, tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza. Acuérdense que San Pablo era judío. Y si hablan los no judíos son los paganos, ¿verdad? Así como la mujer cananea. Pues, qué interesante esto, ¿verdad? Si su rechazo, es decir, el rechazo del pueblo de Israel, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Es decir, el rechazo o la indiferencia de los judíos causó la reconciliación, es decir, la oportunidad, así como la cananea, también de ser merecedores del mensaje de Jesús y de la salvación que ofrece Jesús. Y de alguna manera San Pablo ya intuye, ¿verdad? Si el rechazo de ellos causó la reconciliación del mundo, ¿cuánto más sería su reinserción? Es decir, que creyeran en Jesucristo como el enviado de Dios. Esa creo que es la reflexión de San Pablo.
Por ello, pues, yo creo que nosotros pues, sí somos en ese sentido privilegiados y les invito a pensar así, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ninguno de los creyentes, ninguna persona es indigna de Dios. Ninguna persona. La cananea que se sabía no creyente, la cananea que no era judía, etcétera, lo que quieran, se atrevió a pedir las obras. Bueno, nos enseña el Señor que para Dios no existe ninguna persona que pueda ser excluida. Y todos somos dignos de Dios. Dios no excluye a nadie. Lo que sí pasa muchas veces es que las personas se autoexcluyen, se alejan, se apartan, se marginan. Pero Dios no excluye a nadie. Y volvamos otra vez a la conclusión primera, es decir, no son las migajas las que recibimos nosotros. Nosotros ya somos herederos por medio de Jesucristo, ya nosotros tenemos la oportunidad de la vida eterna, de participar con Dios, de la misma manera que la Virgen María asunta al cielo. Porque es en cuerpo y alma, acuérdense, cuerpo y alma la asunción. Y por lo tanto, nuestra esperanza sigue siendo esa misma, ¿verdad? Que vamos a ser rescatados de la muerte, igual que la madre, tal vez, bueno, no igual en el sentido de que ella fue en el último instante de su vida terrena, sino que seguramente vamos a pasar por el momento de la muerte, seguramente, nosotros nos tocará, posiblemente, mientras no venga el Señor, pues seguimos siendo sujetos de muerte, todos aquí. Mas, sin embargo, nuestra esperanza está fundada en que, como la Madre, como la Virgen, seremos rescatados de la muerte y entonces podremos participar de la vida de Dios. Y aprovechando pues el día de la Virgen, pues me pongo a pensar yo, ¿verdad? Siempre he creído que el día de la resurrección nos vamos a poder encontrar con los seres queridos. Siempre. Lo he creído así. Es parte de la fe nuestra. Que nos volveremos a encontrar el día de la resurrección. Dice San Juan, en la carta de San Juan, dice, ese día veremos a Dios tal cual es, cara a cara. Esa es la perspectiva de San Juan también. Es decir, participar de su gloria quiere decir estar en la presencia de Dios, en la presencia. Y entonces también hoy me ponía a pensar la posibilidad, porque no es de nada imposible, y al contrario, es algo que puede ser un motivo de alegría grandísima, el poder también encontrarnos con la Virgen María, la Madre de Jesús. Es decir, el día de la resurrección. Todas las cosas hay que valorarlas en el sentido de que es nuestra esperanza. Primero, de que vamos a resucitar. Segundo, de que nos vamos a volver a encontrar. Tercero, que vamos a ver la presencia de Dios y quienes lo rodean, Jesucristo, la Virgen, los santos, etc. Esta es la perspectiva de fe. Y hablar de la asunción de María quiere decir que es la primera ser humano que goza ya de la salvación de Dios. Ella sí está salvada, ya. Por supuesto, de la muerte. Mientras que nosotros estamos todavía en la espera de ser rescatados de este mundo mortal. Demos un aplauso al Señor en esta noche, en este día domingo.